Hola, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Es un honor formar parte de un evento tan importante para el mundo de los oráculos, ¿no? Este Congreso Internacional de los Oráculos. Estoy súper contenta, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre mi instrumento de trabajo, que es el Lenormand, y más específicamente el Lenormand brasileño, que se conoce en Brasil como baraja gitana, ¿vale? Bueno, entonces les voy a presentar algunas diapositivas. He organizado una pequeña presentación para hablar sobre el tema de manera muy fluida, tranquila, para que ustedes puedan, los que no conocen, conocer un poquito de lo que se trata y los que ya conocen que puedan entender un poquito más, en fin, y ver cuál es mi perspectiva de uso, interpretación, investigación sobre este oráculo que es tan bonito, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos entonces, déjame un segundito, muy bien. Aquí tenemos la presentación de la ponencia, ¿no? Yo les voy a hablar, el título de mi ponencia es La baraja gitana, su contexto y principales diferencias entre el Lenormand clásico y el brasileño, ¿vale? Muy bien. Yo les voy a hablar sobre, de manera muy rápida, porque no es el tema central de la ponencia, yo les voy a hablar un poquito sobre la historia del Lenormand, del Petit Lenormand, ¿no? De dónde viene, cuál es su concepción fundamental, su estructura. Después yo les voy a contar cómo llega en Brasil y cuáles son las características que esta perspectiva brasileña, esta reinterpretación brasileña, añade en este oráculo, ¿ok? Y bueno, y ahí después también les cuento un poquito cuáles son las principales diferencias entre lo que se conoce por Lenormand europeo o la escuela europea, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos mis contactos aquí, después todo eso estará disponible para que ustedes me puedan seguir en las redes, para que puedan buscar mi libro que también está en español, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de manera general? Que existen varias escuelas, lo que se denomina escuelas, ¿vale? Yo creo que estas son denominaciones que nos ayudan en términos didácticos, ¿vale? Que serían grandes líneas de pensamiento a partir de una misma base, ¿vale? Que sería el Petit Lenormand. Yo les puse aquí que hay dos grandes escuelas porque son las que estudio yo, ¿vale? Pero en el mundo, si nos damos cuenta, hoy día Lenormand se está expandiendo cada vez más y hay mucha información, mucho material y una perspectiva bastante interesante en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay en varios lugares de Europa, Europa de Este, ¿no? Entonces cada lugar utiliza la misma base, pero le da su interpretación o le pone una pizca, ¿vale? Así como su manera de entender y de relacionarse con el oráculo, ¿vale? Yo les pongo aquí dos porque son las dos las que yo estudio, que sería la escuela europea, ¿vale? Que tiene su base sobre todo en Alemania y Francia, y la escuela brasileña, ¿ok? Y ahí tenemos entonces lo que sería el Lenormand clásico y el Lenormand brasileño, ¿vale? Y lo que le añade ahí a la perspectiva brasileña tiene mucho que ver con una perspectiva de cómo se entiende la espiritualidad en Brasil, cómo se entiende el uso de los oráculos, una mezcla de culturas muy importante dentro de esta perspectiva espiritual, mística, en fin, y eso es lo que yo les contaré un poquito, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene el Lenormand? No sé si todos saben que el Lenormand viene, sobre todo lo que tenemos ahí, sus ilustraciones, ¿no? Esta manera, la iconografía proviene de lo que se conocía como libros de emblemas en los siglos XVI, entre los siglos XVI y XVIII en Europa. ¿Qué eran esos libros de emblemas, no? Eran libros
en que venían las imágenes y estas imágenes trabajaban con conceptos, con ideas que tenían una moraleja, que tenía un fin como pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que conociendo la imagen, solamente con contactar con la imagen, verla, la persona ya movilizaba un repertorio de perspectivas, de ideas que pertenecían a aquel tiempo, a aquella época, ¿vale? Y, por ejemplo, en estos libros les facilitaba a la gente, porque estamos hablando de una época en que muchas personas no sabían leer. Entonces, al entrar en contacto con la imagen, les posibilitaba formar una historia a partir de del repertorio que le asociaban directamente a esa imagen, ¿vale? Hubo en estos tiempos, y eso también forma parte ahí de mi investigación, hubo en estos tiempos la intención de crear una lengua a partir de imágenes, como los jeroglifos egipcios, ¿no? Entonces, la idea era esta, ¿ok? Entonces, estos libros circularon por Europa de manera muy intensa, ¿no? Y como tenían un fin pedagógico, también servían para que la gente pudiera asimilar e integrar determinadas perspectivas y determinadas enseñanzas que tenían que ver con los valores de la época, ¿ok? Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿vale? Porque son imágenes que cuentan historias. Solamente con contactar con la imagen, con verla, es posible ya empezar a movilizar a partir de un repertorio común, ¿no? De un sentido común. Estamos hablando de que la gente compartía ideas bastante parecidas sobre determinada imagen. Se podía construir una historia haciendo asociación de imágenes, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces ya damos un salto y llegamos ahí a Alemania, a Nuremberg, ¿ok? En el año de 1799, un señor que se llamaba Johann Caspar Hechel, lo que hace es desarrollar un juego de mesa que tenían también una perspectiva lúdica y pedagógica, ¿ok? Entonces, en este juego de mesa lo que había era imágenes muy parecidas a las que estaban ahí en los libros de emblemas, ¿ok? Y la gente lo que tenía que hacer era barajar las cartas, disponerlas ahí en la mesa y saltar, lanzar el dado, ir saltando, ¿no? De carta a carta. Había cartas negativas, cartas positivas, cartas neutras, ¿ok? Entonces era un juego lúdico y a partir de este movimiento dentro del juego se podía también formar una historia, ¿ok? A partir de cada carta. Entonces, si yo lanzo el dado y voy a la carta 3 y me voy moviendo, esta carta me cuenta una historia. Si voy a la carta 5, esta carta me cuenta una historia. Y así voy formando la historia. Y lo que es muy interesante es que había ya las cartas 28 y 29, que son las cartas testigo, que hablan de, bueno, del gitano y la gitana, ¿no? En mi perspectiva de la baraja brasileña, o del caballero y de la dama, ¿ok? Entonces también se estaba contando al fin y al cabo, la historia de determinadas personas, ¿ok? Fíjense cómo es interesante. Es importante mantener este hilo para que podamos saber dónde llegamos ahora en los tiempos actuales. Perfecto. Muy bien, entonces este juego de mesa con perspectivas pedagógicas y lúdicas llega hasta Francia, ¿ok? Y es en Francia en donde se convierte en un oráculo, ¿vale? En 1840 la casa Grimaud publica un oráculo llamado Petit Lenormand, inspirado en este juego lúdico de Alemania, ¿ok? Perfecto, se mantiene la estructura, se mantiene toda la forma de lo que era el juego, ¿ok? Pero ahora se convierte en cartas de oracular, ¿vale? Y ahí también pasa a llamar Petit Lenormand, ¿no? Y eso yo creo que toda la gente sabe
que el nombre de Petit Lenormand es un homenaje o tiene correlación con Madame Lenormand, ¿no? Que ha sido una famosísima espiritualística, mística, cartomante, porque era una mujer que sabía muchas cosas, que tenía muchos conocimientos, muy culta, ¿no? Entonces, la casa Grimaud pone en estas cartas ahí el nombre de Madame Lenormand porque era una cartomante muy exitosa en la época. Y por supuesto, si ponemos su nombre, ¿no? Si ponemos el nombre de una persona exitosa en un producto, por supuesto que va a vender bastante, ¿no? Muy bien. Entonces, pero esto es muy importante de decir. Hasta hace poco tiempo, la gente creía que Madame Lenormand había desarrollado las cartas, o incluso hay libros en que la gente dice que libros de otras épocas en que la gente decía que los gitanos le han dado a Madame Lenormand estas cartas, en fin. Y no hay hechos y pruebas documentales de que eso haya pasado. Incluso no hay pruebas de que Madame Lenormand haya utilizado el Lenormand. Puede que en un futuro sí que tengamos estos datos, pero todavía no tenemos estos datos históricos, ¿ok? Lo que sabemos es que la única conexión que tiene es su nombre. Bueno, y ya es una buenísima conexión, pero no, Madame Lenormand, hasta lo que sabemos, hoy día no ha utilizado estas cartas, ¿ok? Lo que sabemos es lo que yo les cuento aquí. ¿Perfecto? Claro, estamos hablando de algo que todavía se está investigando, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, eso que yo les conté ahora sobre el juego de la esperanza, sobre la Madame Lenormand, sobre la casa Grimaud. Quien descubrió fueron dos investigadores ingleses, si no me equivoco, o son ingleses o son norteamericanos, que es Tally Goodwin y Marcus Katz. Ellos han llegado hasta esto que yo les voy a enseñar ahora, que es aquí. Fíjense, aquí es un prototipo del juego de la esperanza que está en el Museo Británico, ¿no? De las primeras cartas. Entonces, incluso hay mazos inspirados ahí mazos bastante famosos inspirados en estas cartas. Y han sido ellos que han descubierto esta conexión del juego de la esperanza con el Lenormand. Y ahí tenemos el prototipo que está en el Museo de Tarot de Londres. Se pueden meter ahí en internet y encontrarlo. Es bastante interesante, ¿no? Fíjense las imágenes, aquí la iconografía, es muy parecida a las cartas que tenemos hoy día. Fíjense, también están los palos, tanto los franceses como los alemanes, las cartas de 1 al 36. Y aquí tenemos una especie de gran tablero, ¿no? De mesa real o gran tablero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el inicio de la historia. Salimos de los libros de emblemas que tenían esta iconografía, estas imágenes que contaban historias, estas imágenes que tenían fines pedagógicos, que se conectaban con los valores, con la ética de la época, ¿ok? Después llegamos al juego de la esperanza, un juego lúdico con fines pedagógicos también, hasta que llegamos al Lenormand, publicado por la casa Grimaud, y cartas para oracular. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, ahora con esta rápida introducción histórica vamos a hablar sobre lo que es el Lenormand en sí, el oráculo, ¿no? Tenemos entonces 36 cartas enumeradas del 1 al 36, ¿ok? Perfecto. Esto es importante porque es algo que se mantiene. Aunque cada escuela o cada perspectiva tenga su punto, esto se mantiene, ¿vale? La estructura fija del oráculo se mantiene. 36 cartas enumeradas del 1 al 36, ¿ok? Las primeras publicaciones, incluso esa de la casa Grimaud, venía con un librillo de instrucciones
de una persona que se nombraba Philippe Lenormand y que se decía sobrino de Madame Lenormand. Bueno, pero ahí cuando sabemos que Madame Lenormand no tuvo nada que ver con el oráculo, ya sabemos que este Philippe Lenormand es alguien que está usando un seudónimo, ¿ok? Lo interesante es que estas instrucciones tenían muchísima conexión con las instrucciones del juego de la esperanza, ¿ok? Eran muy parecidas y es un material que todavía se utiliza con relación a cómo utilizar las cartas, algunas tiradas, sobre todo el gran tablero. Ahí él ya nos habla del método de la distancia, de las laterales, de las diagonales, ¿no? Perfecto, muy bien. Como yo les dije al principio, el Lenormand es una sibila, ¿no? Que pertenece a lo que se conoce por método de la conversación, ¿ok? Tiene una estructura narrativa y eso me apasiona. No sé si es porque soy filóloga, pero me encanta porque él habla. ¿En qué aspecto? Eso que yo les conté a partir de los libros de emblemas, ¿no? Imágenes que construyen una historia. Fíjense, desde los libros de emblemas, ¿no? Y que tiene que ver también esta perspectiva del ideograma, ¿no? Dos cartas que unidas forman una tercera idea. Por lo general, la estructura básica de Lenormand siempre se trabaja con como mínimo dos cartas, ¿vale? Que son dos cartas combinadas para contestar cualquier tipo de pregunta que forman una tercera idea, ¿vale? Que esto sería un ideograma. Esta perspectiva narrativa empieza a articularse a partir de eso, tanto de la concepción iconográfica. Por eso cuando nos acercamos al Lenormand o cuando vamos a empezar a aprender, es diferente del tarot en el sentido de que no vamos a leer la imagen, no vamos a leer, bueno, el cielo es azul, eso quiere decir algo. Aquí tenemos un camino que está con un poquito de césped y eso quiere decir algo. No vamos a interpretar la imagen, lo que vamos a hacer es memorizar la imagen y memorizar los contenidos, los significados que están relacionados a aquel emblema. Fíjense cómo es diferente. Por eso al principio tiene mucho que ver con la memoria. Necesito memorizar esta imagen y necesito relacionarla a su significado base. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite organizar y formar líneas de 3, líneas de 5, de 7, bloques de 9, toda la mesa real, y nos va contando una narrativa cada vez diferente, porque las cartas se organizan al azar, ¿no? Cuando barajamos y ponemos las cartas en la mesa, las combinaciones son infinitas, entonces es bastante interesante, ¿vale? Muy bien, los emblemas, la iconografía representan el imaginario popular y el simbolismo cristiano, ¿no? Como yo les dije, los libros de emblemas han estado muy presentes en Europa entre los siglos XVI y XVIII. El enfoque en el significado, en la memorización y los ideogramas, ¿vale? Entonces, esta perspectiva de la estructura narrativa es algo muy, 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 muy interesante, ¿ok? Bueno, esta es la estructura básica del oráculo. Perfecto, muy bien. Bueno, llegamos entonces a lo que sería lo que se conoce por escuela brasileña, ¿vale? Aunque entendamos que haya una gran idea por detrás, sabemos que hay muchos estilos, ¿ok? Entonces, hay algunas características básicas que se mantienen dentro de lo que se considera como escuela brasileña, pero al final Brasil es un país muy grande y la baraja gitana, ¿no? El Lenormand brasileño tiene muchísimo éxito, muchísimo éxito. Yo ya les voy a decir por qué, bueno, por lo que creo, ¿no? No es una verdad absoluta, pero mi perspectiva como investigadora y profesora y cartomante. Entonces hay muchos estilos, ¿vale? Hay muchas maneras de utilizarlo, ¿ok? Bueno, entonces el Lenormand llega a Brasil a mediados del siglo XIX. Bueno, también porque llega a Brasil, costumbres, modas, libros, todos de Francia, de Inglaterra. Era un momento en que este intercambio cultural
estaba muy fuerte. Bueno, de verdad no era un intercambio, ¿no? Porque las costumbres de Brasil no iban con tanta fuerza, no cruzaban el océano con tanta fuerza, ¿no? Pero Brasil recibía una fuerte influencia cultural y otros aspectos también de los países de Europa, ¿no? Entonces llega a Brasil el espiritismo kardecista, llega mucha gente, muchas cartomantes, en fin, y aunque no sepamos exactamente quién trajo esas cartas, sabemos y hay registros y datos históricos de la publicidad que las cartomantes hacían en los periódicos y cómo las cartas francesas y las barajas francesas que venían de Francia, no solamente la baraja de póker, pero como las barajas que venían de Francia han empezado a utilizarse también en territorio nacional, en Brasil. ¿Ok? Muy bien. Con el tiempo, ¿no? En Brasil, por supuesto, antes del espiritismo kardecista, antes de eso, Brasil es un país que tiene una fuerza cultural y espiritual muy grande. Entonces ya había un montón de diferentes prácticas de los pueblos nativos, de los africanos, de toda esa gente que estaba allí, ¿no? Entonces había muchas prácticas diferentes, ¿no? En términos espirituales y mágicos también, ¿no? Y de oracular. Se oraculaba con otras cosas también, con las cartas, por supuesto, sobre todo con las cartas de póker, pero era un movimiento que ya estaba, que ya había, ¿ok? Y estas cartas que vinieron de Francia entran ahí y empiezan a formar parte también de la realidad del mundo oracular y esotérico brasileño, ¿no? Y espiritualista, y lo que sabemos que ha sido un punto importante dentro de esta historia. Estamos hablando de una historia que ha sido transmitida de manera oral, que todavía no tenemos muchos registros, ¿vale? Incluso en esto estoy buscando personas y incluso aquí la gente que nos está acompañando, ¿no? Si tiene una información maravillosa sobre este tema, que me escriba porque estoy ahí en búsqueda de informaciones, ¿ok? Y lo que sabemos es que estas cartas llegan a las casas de culto afro-brasileño, que son las casas de Umbanda, ¿no? Bueno, Umbanda es una religión afro-brasileña que tiene su punto también de institución ahí en 1908, ¿no? Por Celio Fernández. Él ha sido considerado el padre de lo que se conoce como la Umbanda moderna, ¿no? Pero también ya había antes de este momento semillas de lo que sería, ¿no? Y en estas casas de culto afro-brasileño, con el tiempo, se empieza a ver la presencia de las cartas, de la cartomancia, de la baraja de póker, pero también con el tiempo se empieza a ver la utilización del Petit Lenormand, sobre todo cuando se publican en Brasil los primeros mazos que tenían un precio muy asequible y de ahí también muchísimo más barato que el tarot, y ahí también se explica la gran expansión que tuvo Lenormand en Brasil. Se empieza a utilizar y sobre todo cuando se instituye de manera más clara lo que serían las líneas dedicadas a los gitanos, a la falange, a los gitanos espirituales, ¿no? Entonces, cuando se empieza, los gitanos espirituales empiezan a tener bastante presencia dentro de este culto, es cuando las cartas también empiezan a tener más fuerza, ¿ok? Bueno, déjame. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el tiempo, la gente utilizaba las cartas en estos ritos y sabemos que la cartomancia es algo popular, ¿no? Aunque haya una base, la gente necesita verse reflejada de alguna manera, ¿no? Es un reflejo de un tiempo, es un reflejo de unas costumbres, es un reflejo de una manera de entender el mundo,
¿no? En determinada época, en un contexto social, ¿no? Entonces la gente, fíjense, la estaban utilizando dentro de un culto tan específico, con características tan específicas, y necesitaba verse reflejada. Sus dioses, sus pensamientos, su entorno, sus costumbres. Y con eso lo que pasa a ocurrir es que empieza a haber una relectura del Lenormand clásico, ¿no? Una relectura a partir de estos conceptos o ideas que yo les dije, ¿no? Entonces, se empieza a asociar la carta 28-29 al gitano y la gitana, se empieza a utilizar algunas cartas específicas para señalar la presencia de los orillas, que son dioses del panteón africano, ¿no? Bueno, y así es un proceso que empieza y todavía no ha terminado, porque incluso mientras estamos aquí hablando, hay nuevas maneras de entender y de hacer esta relectura, siempre manteniendo la estructura básica del oráculo, ¿no? Al principio, ahora ya también hay otras propuestas, pero lo que les estoy contando de los inicios, se mantiene ahí la estructura básica y se hace una relectura, algunas en términos de significado, otras cartas en términos iconográficos, ¿ok? Otras en términos de nomenclatura, perfecto. Entonces es un movimiento que empieza, pero tenemos un punto que le da un poquito más de forma, que es el trabajo de la tribu cósmica. Sí, yo ya les hablé mucho sobre este trabajo en otros videos, ahí, en otras charlas, que es un trabajo maravilloso que ha hecho César Bastos y Cacha Bastos con la ayuda, el aporte increíble del artista plástico Julio Espinoso. Entonces, lo que hace la tribu cósmica es darle forma, a partir también de su perspectiva, de la perspectiva de este grupo, a un movimiento, a un proceso que ya venía ocurriendo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este es un marco muy importante y ocurre a principios de los años 90. ¿Ok? Perfecto. Una cosa súper importante, ¿no? La tribu cósmica, porque es una escuela iniciática y tiene sus conceptos, sus ideas, sus valores, perfecto, le da a la baraja el nombre de tarot gitano, porque es una perspectiva particular. Pero el Lenormand, en términos de estructura, no es un tarot, ¿vale? Que eso quede muy claro. Sigue siendo un oráculo, ¿ok? Con las 36 cartas. El tarot aquí es como un nombre específico que ellos han querido darle a las cartas, ¿ok? Muy bien. Entonces, este es un punto muy importante que da como un poquito más de forma a un movimiento que ya venía ocurriendo en todo Brasil, en diferentes casas, con diferentes perspectivas, ¿ok? Perfecto, muy bien. Vale, entonces, mira, yo les cuento que estuve ahí haciendo unas investigaciones, ¿no? Bueno, sigo haciendo mi investigación sobre el Lenormand brasileño y el Lenormand clásico, pero yo estuve intentando buscar una forma de sondear o decir cuáles son entonces estas características más básicas o más estables en lo que se conoce como escuela brasileña, aunque sepamos que hay diferentes estilos de utilizar, de ver, de entender el oráculo. Entonces yo les traje algunas que yo he encontrado en un mayor número de mazos o de materiales o de prácticas en mi investigación, ¿ok? Perfecto, entonces pues, primero de todo es el nombre, baraja gitana, ¿ok? Entonces en Brasil la gran mayoría de la gente conoce a Lenormand como baraja gitana. Incluso cuando dices Lenormand, mucha gente ni se entera de lo que pasa, ¿no? Es baraja gitana, ¿vale? Perfecto. ¿Qué otra característica? La carta número 2, representando los obstáculos, las dificultades o las piedras, ¿ok? Que tiene una perspectiva muy diferente del Lenormand clásico, en donde la carta 2 es el trébol. Fíjense, son opuestos, ¿no? Los significados. Uno es la suerte, el trébol, y otros son los obstáculos. Entonces ahí tenemos una diferencia en términos iconográficos y de significado, ¿vale?
La carta 12 representando los pájaros, porque hay algunos mazos de la escuela europea que la carta 12 representa el búho o los búhos, ¿verdad? La carta 36, la carta de la cruz, representando la victoria con aspecto positivo en la escuela brasileña. Aquí lo que tenemos es un cambio de significado, no de iconografía, ¿ok? Entonces se mantiene la cruz, pero ahora se le da un aspecto positivo, como la última carta de la baraja, la que cierra todo el camino, ¿no? La cruz como la expansión, la fe, la victoria, ¿ok? Bueno, las cartas testigo 28 y 29 que representan ahora al gitano y la gitana, ¿ok? Hubo un cambio de nomenclatura y hubo también un cambio iconográfico, ¿ok? Perfecto. Esta asociación del oráculo a lo gitano, ¿no? Eso también es un tema bastante largo, pero lo que sabemos es, haciendo un paréntesis aquí, que no es la primera vez que se le asocia al Lenormand, a lo gitano. Incluso antes de llegar a Brasil ya había una asociación, ¿no? Yo les dije, ¿no? Se dice que Madame Lenormand ha encontrado este mazo o ha estado con los gitanos y de ahí ha aprendido algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los gitanos tienen esta fama de oracular, de trabajar con diferentes tipos de oráculos, ¿no? Con las cartas, con la lectura de las manos, con la lectura de las monedas, de los dados, ¿verdad? Y muchas más cosas. Entonces ellos ellos tienen esta fama de trabajar con los oráculos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? En Brasil, esta asociación a lo gitano viene a la perspectiva espiritual, a los gitanos del mundo astral, ¿no? Porque la Umbanda trabaja con diferentes falanges, líneas, que trabaja con los marineros, que trabaja con los gitanos, que trabaja con Exu y Pombagira, que trabaja con los niños, que trabaja con Preto Velho y Preta Velha, que trabaja con los caboclos. Entonces son diferentes líneas de trabajo. Cada línea trabaja en una vibración específica, ¿ok? Y que representa diferentes pueblos, ¿ok? Diferentes etnias, pueblos, en fin, con los que se entiende que hay una conexión, ¿no? Entonces, a partir del momento en que en Brasil se empieza a utilizar lo gitano, ¿no? Los gitanos asociados a las cartas, a las piedras, a la utilización de prácticas de sanación con diferentes herramientas, empiezan a tener una mayor presencia en estas casas de culto, ¿vale? Pero es importante saber que no es una asociación a la etnia gitana directamente, ¿vale? Es a esta idea que se tiene, como de ese arquetipo gitano en el mundo astral. También esto es un largo tema de discusión en perspectivas antropológicas, sociológicas, ¿ok? También es mi tema de investigación, pero aquí no tenemos tiempo para hablar mucho más sobre eso, ¿ok? Pero si les interesa el tema, después pueden buscar ahí los videos que tengo hablando sobre esto, ¿vale? Perfecto, muy bien. En el caso específico de la tribu cósmica, tenemos la asociación de 13 cartas a los orishas, ¿ok? Que son los dioses del panteón africano, ¿no? Es muy bonito el trabajo, ¿no? A partir de una asociación concreta de 2 cartas, se puede añadir a la tirada una capa de sentido más, movilizando ahí los significados de los arquetipos de los orishas, ¿ok? Perfecto. En otros mazos, este es el primero de la tribu cósmica, ¿vale? Hoy día tenemos otros mazos también que traen las referencias de los orishas. Hay mazos que ya traen la referencia también de los guías a las cartas, ¿ok? Bueno, como yo les dije, hay diferencias en términos iconográficos y interpretativos y de nomenclatura, depende, ¿no? El uso ritualístico del oráculo, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que lo que le da, aunque haya diferentes estilos dentro de Brasil, dentro de este paraguas o abanico que pensamos que es la escuela brasileña,
lo que le da es una pizca de, bueno, no es una pizca, es un montón en realidad, de un uso ritualístico, de un uso más conectado con temas espirituales, de un uso más trascendental, de un uso, ¿por qué no?, más terapéutico. No que la baraja, no, esto también es una discusión muy larga, no que una consulta, una sesión de cartas sustituya la terapia, pero una perspectiva, ¿no?, de autoconocimiento también a partir de la conexión del consultante en la lectura con las cartas. También eso está muy presente. Eso está también muy presente en otros países, esta última perspectiva, ¿no? Pero yo creo que hay, como se utiliza mucho el Lenormand en Brasil, yo creo que ha tenido tiempo y espacio para desarrollarse de diferentes maneras, en diferentes perspectivas, ¿no? Y son muchas personas utilizándolo al final, ¿no? Y ahí se puede profundizar bastante. Yo creo que se le da al Lenormand bastante fuerza, ¿no? Y incluso hay mucha gente que dice que el tarot se utiliza para cosas más profundas y el Lenormand para cosas más sencillas o básicas. Y yo no creo que esto sea ninguna verdad, sobre todo en el uso que se le hace del Lenormand en Brasil. No, porque pues, se puede trabajar en temas muy profundos, de manera muy completa, sea la perspectiva que sea, predictiva, de autoconocimiento, terapéutica, en fin, se puede trabajar espiritual, ritualística, se puede trabajar de manera muy, muy, muy completa, ¿vale? Muy bien. Y se mantiene la estructura básica que caracteriza el sistema Lenormand. Por eso sigue llamando Lenormand, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí yo les traje un ejemplo de una mesa real que para mí es la tirada más increíble del mundo. Como yo les dije al principio, aquí tenemos la explosión, la expansión máxima de la perspectiva narrativa. Se puede hacer un sondeo bastante profundo del momento del consultante, del momento de vida, hablar sobre diferentes sectores, ¿no? Entonces es bastante bonito, se construye una narrativa coherente, por supuesto, ¿no? Si tenemos delante un buen o una buena cartomante, una narrativa que mira hacia atrás, hacia el pasado, habla mucho del presente, se nos presenta algunas características específicas de futuro, ¿no? Entonces aquí tenemos, este mazo es el mazo de André Mantovani, ¿no?, que está en español. Este se puede encontrar ahí podemos encontrarlo de manera sencilla o fácil, ¿ok? Perfecto. Fíjense, yo les traje aquí también un ejemplo de la carta 2, ¿no? Entonces tenemos la primera carta aquí, es la carta del mazo de cachabastos, ¿no? Tenemos la carta 2 como los obstáculos, ¿no? Tenemos entonces una diferencia en términos iconográficos, interpretativos. Aquí tampoco aparecen los palos, ¿no? Esta es una característica bastante común en los mazos brasileños, en que no vienen los palos, ¿ok? Hay algunos que sí vienen, pero no son todos, ¿ok? Y aquí tenemos una carta, la carta 2, como el trébol de la escuela europea. Entonces tenemos el trébol, aquí tenemos los palos franceses y bueno, como hemos hablado antes, son opuestos, ¿no?, en términos de iconografía y de significado. Bueno, yo les traje entonces algunos mazos para enseñarles. Tenemos aquí el de Cachabastos, el libro de la tribu cósmica. Es un trabajo súper lindo. Les recomiendo conocerlo. Es súper interesante. Las cartas son maravillosas. Y es un trabajo bastante serio y bonito, ¿vale? Tenemos aquí el de André Mantovani, que es lo que yo les enseñé en la mesa real también. André también tiene mucha importancia dentro de la escuela brasileña, porque ha sido uno de los primeros a publicar un mazo súper bonito y asequible. Tenemos aquí de nuestra amiga Tania Durán, que también está aquí en el Congreso, y esta es una colaboración de Tania y Felipe Brasil, que aquí vienen los orillas también en estas cartas y los guías, ¿vale? Entonces es un paso bastante interesante.
Bueno, aquí tenemos mi libro, ¿no? También que es una parte de lo que yo les conté y de mi investigación sobre la baraja gitana y el Lenormand clásico. Este es el primero, ya estoy ahí en el segundo. Perfecto, muy bien. Entonces, esto era un poquito de lo que yo les quería contar sobre el Lenormand brasileño. Espero que les haya gustado. Es un honor otra vez formar parte de este evento que le da mucho énfasis a los oráculos, ¿no? Es importante porque por supuesto que el tarot es una herramienta maravillosa, pero tenemos otras también, ¿no? Y yo soy aquí me gusta defender bastante el Lenormand y por supuesto la baraja gitana, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo a todos los que están aquí, a todas las que están aquí. Y bueno, si me quieren buscar, si quieren conocer los cursos de Lenormand, el libro, en fin, lo que sea, me pueden buscar en las redes. Ahí estarán todos los contactos, ¿ok? Un fuerte abrazo. Muchas gracias.